Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego les dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de nosotros a veces pensamos que la fe entra por la razón, ¿sí? Hasta que nosotros entendamos como los palitos, 1 más 1, y mira, aquí está. Y la fe es el creer. A veces, aunque las cosas parezcan contradictorias o imposibles, a veces nosotros hemos crecido en una fe que nos han enseñado en confiar totalmente en Dios, en nuestro Creador. Pero en muchas ocasiones pasa que cuando viene una tormenta, una dificultad en nuestra vida, pues se tambalea totalmente nuestra creencia o nuestro estar en el Señor. O cuando perdemos un ser querido, le reclamamos a Dios y dice: ¿por qué? Y dice: no, pues yo dejé de ir a la iglesia porque mi padre, mi hijo, mi madre falleció, y yo para qué, o porque veo guerras, o porque veo dolor, o porque hay la enfermedad, etcétera, etcétera. Yo mejor no creo. Optan por no creer. Y otros que dicen: no, pues yo recé y no se concedió lo que yo quería. Bueno, depende qué entiende uno por fe. Y fe es el querer abandonarse totalmente a nuestro Creador. Recuérdense que Jesús, muchos de los milagros que realizaba, siempre les decía: ¿crees o no crees? Si crees, es posible, pero si no crees, no va a pasar. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y ocurría el milagro. Y muchas veces decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que caminar con ustedes para que entiendan que es importante creer, tener fe? Hay algunos que van con Jesús y le dicen: Señor, aumenta mi fe, auméntame el confiar en ti. Porque Jesús lo repite constantemente: si ustedes tuvieran fe, aunque fuera como el granito más pequeño,
como el grano de mostaza, harían grandes cosas, verían grandes maravillas en su vida. Muchas cosas que ustedes que creen que son imposibles, se hacen posible. La fe transforma sociedades, la fe transforma una comunidad, la fe transforma al individuo para el bien, el creer en el Dios de la vida, en el Dios del amor, en ese mensaje que vienen a traernos, el mensajero, dichoso aquel que trae la buena noticia. El ángel Gabriel vino con una noticia a una virgen en un pueblito en Nazaret y que le dice: el Señor ha encontrado gracia en ti. ¿Y qué pasó con María? Creyó en aquel mensajero, en ese ángel que le anuncia. Hay a otros que se pasaban en el templo constantemente orando y se les presenta ese mensajero y les da un mensaje también de algo que están esperando y dudan. ¿Se acuerdan Zacarías, que servía en el templo, que dice: no, ¿cómo va a ser eso posible? Pues bueno, por haber dudado, pues te vas a quedar mudo hasta que tú interiorices, hasta que tú entiendas que para Dios nada es imposible. Bueno, yo creo que si vemos en los evangelios, los discípulos son llamados a seguir al Señor a un proyecto del reino de Dios, ir y anunciar, ir y proclamar la buena noticia, la buena nueva. Y muchos dejaron todo y lo siguieron, creyeron en Él. Pero también en ese caminar, ¿qué sucede? Que muchos dudan. Y la duda, pues a veces uno dice, ¿es mala? Bueno, yo creo que las crisis, todos tenemos crisis en la vida. Y la crisis yo siempre la miro como para dos cosas. O es un momento para derrumbarte totalmente, o es un momento para crecer, para reafirmar tus convicciones, para reafirmar pues tu afirmación de seguir al Señor. Yo escuchaba el otro día a un predicador que decía, quien tiene crisis de fe es una persona que tiene fe. Quien no tiene fe no tiene crisis. No va a tener crisis porque no tiene la fe. Como aquel que no tiene dinero, ¿cómo va a tener crisis económica? Y dicen, cuando hablan en los países, es que hay una crisis económica, el pobre que nunca ha tenido nada, dice, pues a mí no me afecta, porque yo nunca he tenido nada. Pues ¿qué crisis voy a tener yo? Crisis para aquellos que tienen, ¿no? Pero yo creo que igualmente con nuestra creencia, quienes entran en la crisis es aquel que tiene fe. Y los discípulos son personas que tienen momentos de duda. Lo hemos venido escuchando en la tormenta el día de ayer, que están en el lago y viene una tormenta y se asustan y van con Jesús. Y aunque Jesús está con ellos, y dice, que no te preocupas por nosotros, que no tienes compasión por nosotros, vamos a perecer. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Que es aquel que puede callar el mar, calmar las tormentas. Y esa es la fe. Los discípulos van haciendo un proceso, un caminar de confiar. Imagínense, ellos que vieron a Jesús hacer milagros tienen crisis. También nosotros pues tenemos crisis en nuestro caminar. Pero la crisis es un momento para detenernos y conectarnos más con nuestro Creador. Tomás es una persona que fue elegida por Dios, es uno de sus discípulos, de sus apóstoles, para ir a anunciar, para ir a proclamar. Él había escuchado lo que Jesús les había dicho, les había enseñado. Él vio los milagros que Jesús hizo. ¿Y qué pasó en su caminar? Duda. Aparte de que los discípulos, sus compañeros, anuncian, llevan un anuncio de que Jesús está vivo, él sigue como con un momento de incredulidad. Y él representa no solamente su crisis, pero sino la crisis de muchas personas, de mucha gente. Representa a todos aquellos que en la dificultad pues empiezan a cuestionar
o cuestionamos lo que Dios puede realizar, si es cierto o no. ¿Y cuál es el cuestionamiento de Tomás? Dice, no, yo hasta no meter mi mano allí en el costado, en los agujeros, hasta no ver y tocar, voy a creer. Pero bueno, Jesús da una oportunidad a Tomás. Una vez que está reunido nuevamente con sus discípulos, escuchamos el día de hoy en el Evangelio de Juan que Jesús le da esa oportunidad, esa dicha a él de acercarse, y cuando lo ve ya dice, no, pues me equivoqué, ¿no? Me he equivocado. Es cuando uno dice, y la regué, ¿qué dije? Pero a pesar de todo eso, Jesús le dice, dame tu mano, a ver, ponla aquí en el costado, ve que soy real, no es ilusión, no es algo que te imaginas. La crisis pues es un momento que te hace dudar de muchas cosas, pero también puede ser un momento para reafirmarte, porque en la crisis pues uno tiene dolor, uno tiene miedo, y cuando uno tiene miedo, dolor, pues a veces es incapaz de ver las bendiciones que están enfrente de nosotros. Aquel que ha perdido a alguien en su vida, alguien querido, alguien amado, o una relación de muchos años, un divorcio, que dicen, pero ¿por qué? Y más cuando no lo entiende uno, cuando no ha pasado algo y dice, ¿qué sucede? Yo no sé qué ha pasado. Y a veces en esa crisis no son capaces ni de mirar la belleza que hay al frente. ¿Por qué? Porque le dan lugar al dolor, al miedo, a la desesperación, a la carencia de todas las cosas. Y uno le dice, pero mira enfrente de ti. O aquel que perdió un ser querido y uno le dice, pero mira cuántos otros seres queridos tienes. Yo le decía a una mamá que había perdido un hijo y se había caído en la depresión. Ya ella había elegido no continuar viviendo, y me recuerdo que fui a visitarla y le dije, ¿qué tiene? Y todos le decían, pobrecita, pobrecita, hasta que llegué y, bueno, y escuché su historia y le dije, ¿por qué tienes? Es que mi hijo murió. Y le dije, ¿usted tiene más hijos? Sí, allí están los otros hijos, pero le dije, mire, usted no tiene fe. Y me dice, le dije, ¿usted es creyente de Dios? Sí, muy creyente desde niña. Y creo, pues eso no es cierto. Porque alguien que cree, ¿usted cree en la resurrección de la vida? Sí. ¿Cree en él? Entonces, ¿usted creyó que los hijos íbamos a vivir para siempre o van a tener vida? No, pero ¿por qué me pasó a mí? Ay, ¿a quién le va a pasar? Le va a pasar a todos. Y usted es una mujer que dice que yo nomás la ayudé pues para despertar de ese miedo, de ese dolor, de esa tristeza. Dice, dése cuenta de la belleza que usted tiene de hijos, de nietos, que usted les está privando de amarlos, de quererlos. Es cuando reaccionó. Y lloró, porque no había llorado, porque dice, pues es cierto. Yo por enfocarme en una cosita he perdido la visión de todo lo que hay. Me he fijado allí en el, ¿cómo dice? En el frijol, en el arroz, y no he visto todo lo hermoso, todo lo bello. He visto el puntito malo y no he visto la belleza. Tomás le ocurre algo similar, pero al final él reconoce y tiene esta expresión, esta profesión de su fe, que nosotros la repetimos cuando estamos en la Eucaristía, en silencio, cuando el Padre está haciendo las palabras de consagración, esas palabras de Tomás que dice hoy, Señor mío y Dios mío. Señor, ¿quién es Señor? Es solamente Dios. Lo reconoce como Dios. Y para Dios nada es imposible. Tomás es aquel que creyó, aquel que tuvo su crisis, y representa a aquellos que pasan momentos de crisis. Pero ¿qué nos recuerda a Tomás? Que si él que dudó, él que cuestionó, llegó a ser santo, pues también nosotros no somos perfectos. A veces caemos, a veces dudamos, pero otra vez se nos vuelve a invitar a poner la confianza total en el Señor. Y venimos a esta Eucaristía para decirle, Señor, auméntame la fe. Señor, que pueda creer en la vida, que pueda creer en el amor, que pueda creer en la unidad, porque a veces las situaciones en el mundo no nos ayudan, pues para que el demonio se mete en la división, a veces en la iglesia, en las comunidades,
gente que con trajes de creyentes, sus actitudes de vida dicen lo contrario, especialmente aquellos que difaman el nombre de otras personas, y uno dice, ¿cómo voy a creer? Pero otra vez, pidamos por esas personas para que haya una conversión y que nosotros también nos demos cuenta de que tenemos que poner la confianza en el Señor y escuchar el anuncio que la palabra de Dios nos da todos los días, una buena noticia, como la recibió María del ángel Gabriel, como la reciben los discípulos de Jesús, del Maestro, cuando los invita y les dice, ven y sígueme, y los haré pescadores de hombres. Vengan y les prometeré el reino de los cielos, la vida eterna. Pues que nosotros hoy también abramos nuestro corazón, nuestro ser, toda nuestra existencia ante el Señor y decir, Señor, soy débil, Señor, soy frágil, pero confío en ti, creo en ti, creo en tu palabra, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres aquel que es la luz del mundo, el agua viva, el buen pastor, aquel que viene a librarme del mal que hay en el mundo. Y hoy te reconozco, Señor, como el camino, la verdad y la vida. Señor, aumentanos la fe. Así sea. Amén. Amén.